Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo pequeños momentos de inspiración científica han transformado completamente nuestro mundo? Hoy vamos a sumergirnos en fascinantes historias que cambiaron el curso de la humanidad para siempre. Imagina estar tomando un baño tranquilamente cuando de repente tienes una revelación que revolucionaría la física. Esto le sucedió a Arquímedes, quien saltó desnudo por las calles de Siracusa gritando ¡Eureka!, tras descubrir el principio de flotación. Este momento de genialidad nos permitió entender por qué los barcos flotan y sentó las bases de la hidrostática. Pero las grandes ideas no siempre llegan en la bañera. Alexander Fleming regresó de vacaciones en 1928 para encontrar algo extraño en su laboratorio: moho en sus cultivos de bacterias. En lugar de tirar las placas contaminadas, notó algo fascinante. Alrededor del moho no crecían bacterias. Este error afortunado nos dio la penicilina, salvando millones de vidas. ¿Y qué hay de la manzana que supuestamente golpeó a Newton? Aunque probablemente no le cayó directamente en la cabeza, ver caer una manzana lo llevó a desarrollar la teoría de la gravitación universal. Un simple momento de observación que nos ayudó a entender cómo funciona todo el universo. Marie Curie revolucionó nuestra comprensión de la radiactividad en una época donde las mujeres apenas tenían acceso a la educación superior. Trabajando en un cobertizo húmedo y frío, descubrió el radio y el polonio, abriendo camino a tratamientos contra el cáncer y ganando 2 premios Nobel en diferentes campos científicos. Einstein cambió nuestra percepción del espacio y tiempo mientras trabajaba como empleado de una oficina de patentes. Su teoría de la relatividad surgió de simples experimentos mentales, como imaginar qué pasaría si pudiéramos viajar montados en un rayo de luz. ¿Y sabías que el microondas fue descubierto por accidente? Percy Spencer notó que una barra de chocolate se derritió en su bolsillo mientras trabajaba con un magnetrón. Esta curiosa observación llevó a la invención del horno microondas, cambiando para siempre nuestras cocinas. La historia de Louis Pasteur nos recuerda la importancia de la perseverancia. Sus estudios sobre la fermentación no solo salvaron la industria del vino francés, sino que también establecieron las bases de la microbiología moderna y la pasteurización, haciendo nuestros alimentos más seguros. Charles Darwin pasó años observando la naturaleza antes de proponer su teoría de la evolución. Su viaje en el Beagle y sus meticulosas observaciones en las Islas Galápagos transformaron nuestra comprensión del origen y desarrollo de la vida en la Tierra. Dmitri Mendeleev organizó los elementos químicos después de escribir sus propiedades en tarjetas y ordenarlas como un juego de solitario. Su tabla periódica predijo la existencia de elementos que aún no se habían descubierto, revolucionando la química moderna. La determinación de Rosalind Franklin en su trabajo con cristalografía de rayos X fue crucial para descubrir la estructura del ADN. Aunque otros recibieron el Nobel por este hallazgo, su contribución fue fundamental para entender el código de la vida. Estos momentos de brillantez científica nos recuerdan que los grandes descubrimientos pueden surgir de la observación más simple, la curiosidad persistente y, a veces, de los errores más afortunados. La ciencia no solo es una serie de ecuaciones y experimentos, es una aventura humana llena de perseverancia, creatividad y asombro. Cada uno de estos científicos enfrentó desafíos, dudas y críticas, pero su pasión por descubrir la verdad los impulsó a seguir adelante. Sus historias nos enseñan que la ciencia es un esfuerzo colectivo que trasciende fronteras, géneros y épocas. Hoy, mientras disfrutamos de tecnologías que parecerían mágicas para generaciones anteriores, recordamos que todo comenzó con personas que se atrevieron a cuestionar, observar y experimentar. Giambattista Vico fue un filósofo, jurista e historiador italiano, considerado uno de los pioneros de la filosofía de la historia, la epistemología moderna y las ciencias humanas. Su obra más influyente es Scienza Nuova, la ciencia nueva, publicada en 1725, en la que propone una nueva manera de entender la historia y la sociedad. Leibniz fue uno de los grandes representantes del racionalismo moderno, junto a Descartes y Spinoza. Sin embargo, su visión era más integradora y optimista.
Defendía que la razón humana, mediante el uso correcto del pensamiento lógico y simbólico, es capaz de descubrir las leyes armoniosas que rigen tanto el mundo natural como el espiritual. Para Leibniz, la ciencia debía buscar no solo verdades empíricas, sino verdades necesarias y universales, que pudieran expresarse mediante símbolos y cálculos. Su ideal era crear una máthesis universalis, una ciencia general basada en símbolos lógicos, precursora de lo que hoy llamamos lógica matemática o incluso programación. Además, creía en una realidad profundamente ordenada. El universo está regido por principios de razón suficiente, continuidad y armonía preestablecida. En este sentido, combinó ciencia con teología, al sostener que vivimos en el mejor de los mundos posibles, una idea que será objeto de crítica más adelante por Voltaire, pero que demuestra su fe en la racionalidad divina del cosmos. Newton es el símbolo máximo del modelo científico mecanicista. En su obra más célebre, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, 1687, formuló las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal, unificándolas en un sistema matemático capaz de explicar los movimientos terrestres y celestes bajo los mismos principios. Con ello, la física pasó a ser una ciencia matemática rigurosa, y el universo comenzó a ser visto como una gigantesca máquina gobernada por leyes precisas. Pero la ciencia de Newton no se limita a la física. Fue pionero en el cálculo infinitesimal, junto a Leibniz. Contribuyó significativamente a la óptica, demostrando que la luz blanca es compuesta, y diseñó el telescopio reflector, que revolucionó la observación astronómica. Sin embargo, menos conocido es su profundo envolvimiento con la alquimia y la teología, que ocuparon más tiempo de su vida que la ciencia misma. Para Newton, la ciencia era una forma de revelar la sabiduría divina inscrita en la naturaleza. Su fe en Dios era central. Creía que las leyes naturales eran expresión directa de la racionalidad divina. Por eso, aunque representa el auge del empirismo y del método científico, su obra no se separa de su cosmovisión religiosa. A diferencia de los científicos modernos, Tomás de Aquino no practicaba ciencia en el sentido empírico experimental. Sin embargo, su contribución a la ciencia fue filosófica y metodológica. En un momento histórico en que la teología dominaba todas las áreas del saber, Tomás reintrodujo y reinterpretó la obra de Aristóteles, entonces redescubierta a través del mundo islámico, integrándola con el cristianismo. De este modo, propuso que la razón natural y la revelación divina no se contradicen, sino que se complementan. Para Aquino, la ciencia es el conocimiento cierto por las causas y debe basarse en principios racionales. Defendió la autonomía de la filosofía y de las ciencias naturales frente a teología, aunque subordinadas jerárquicamente a la verdad revelada. Esta armonización entre razón y fe permitió el desarrollo de una mentalidad más racionalista dentro del pensamiento cristiano, abriendo el camino, siglos después, al surgimiento del método científico. Además, su noción de ley natural, el concepto de finalidad en la naturaleza, teleología, y su visión jerárquica del cosmos influyeron profundamente en la visión medieval del universo y en la manera como se interpretaba el mundo físico y moral. Aristóteles, el coloso del pensamiento humano, el arquitecto del conocimiento, el faro inextinguible de la civilización occidental. Hablar de Aristóteles no es simplemente evocar a un filósofo griego, es pronunciar el nombre del más grande erudito que la humanidad haya conocido. Discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, su genio abarcó todas las dimensiones del saber, desde la metafísica hasta la biología, desde la lógica hasta la ética, desde la astronomía hasta la retórica. Aristóteles no solo investigó el mundo, lo estructuró con su mente. Aristóteles fue, sin exageración, el padre fundador de las ciencias empíricas y del pensamiento sistemático. Fue el primero en clasificar el conocimiento humano de forma rigurosa, dividiéndolo en ramas como la lógica, la física, la biología, la política, la poética y la metafísica. En cada una no dejó solo ideas. Construyó métodos,
estableció principios, inventó categorías. Creó la lógica formal como disciplina, el organón. Una herramienta que sería la base del pensamiento racional durante más de 2000 años. Su método inductivo y su observación sistemática de la naturaleza hicieron de él el precursor de la biología moderna, con descripciones de más de 500 especies animales, muchas de las cuales fueron confirmadas milenios después. Aristóteles fue también el primero en formular una teoría completa de la causalidad, estableciendo que, para comprender algo, uno debe conocer sus 4 causas: material, formal, eficiente y final. Este pensamiento teleológico se convirtió en la piedra angular de la ciencia medieval y renacentista. Más allá de eso, propuso una ontología del ser que todavía impacta a la metafísica contemporánea y elaboró sistemas éticos que siguen siendo estudiados como pilares de la virtud, la política y la prudencia práctica. Pitágoras es universalmente conocido por el famoso teorema de Pitágoras, que describe la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Sin embargo, su importancia va mucho más allá de esta fórmula. Fue uno de los primeros pensadores en sostener que la realidad tiene una estructura matemática y que los números son los principios fundamentales del cosmos. Su escuela afirmaba que todo es número y buscaba comprender el universo a través de la armonía, la proporción y la simetría numérica. Esta visión dio origen no solo a la matemática teórica, sino también a los primeros fundamentos de la física matemática, la teoría musical y la cosmología racional, anticipando el ideal científico moderno de un universo ordenado por leyes. Además, Pitágoras influyó profundamente en Platón y en toda la tradición neoplatónica, que dominó el pensamiento filosófico y científico de Europa durante siglos. Para los pitagóricos, los números no solo eran herramientas de cálculo, sino también símbolos sagrados, portadores de verdades universales. ¿Quién sabe? Tal vez el próximo gran descubrimiento científico está esperando a que tú lo hagas. Si te ha gustado este viaje por la historia de la ciencia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido fascinante como este. ¿Qué descubrimiento científico te parece más impresionante? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.